Bendiciones para todos, buenas noches, buenas tardes para algunos, ¿cómo están? Gracias a Dios, buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Gloria a Dios, doctor. Hermana Maribel, hermana Claudia, hermana Dora, hermana Ana, maestra, hermana Jay, ¿cómo están? Bendiciones. Bendiciones, amado del Señor. Amén. Bendiciones. Bendiciones a todos. Saludos, Maestro Gui. Bendiciones. Saludos a todos. Buenas noches, bendiciones para Bendiciones. todos. Amén, bendiciones, buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo curso que estaremos nosotros teniendo. Vamos a empezar en oración, o sea, son como si fueran dos cursos en uno que estaremos tomando, que estaremos teniendo a lo largo de estas semanas, pero bueno, tomaré el tiempo para presentárselos con las diapositivas. Vamos a empezar en oración, vamos a entregar este tiempo en manos del Señor. Vamos a pedirle que Él tome el control de este tiempo. Y quisiera también que este curso fuera más interactivo, así que si pueden, para algunos, o sea, básicamente estar presente e interactuar. Encender sus cámaras también es positivo, ¿no? Para nosotros, como que nos ayuda muchísimo a saber que están ahí presente y que estamos interactuando con distintas personas. Así que vamos a empezar en oración, vamos a pedir al Señor que Él tome el control de este momento, de este tiempo, de esta clase, que su Espíritu Santo nos guíe, que sea Él impartiendo esta sesión, esta clase, y que Él nos ministre, que nos haga crecer, que nos equipe para la obra del ministerio y también para nuestra vida cristiana. Oremos todos. Padre, te damos gracias por este momento. Te damos gracias porque tú estás presente, Señor, aquí con nosotros. No importa el lugar donde estemos, Señor, conectados. Gracias porque tu Santo Espíritu está con nosotros, está guiándonos, Señor, y está, Señor, oh Dios, disponiendo nuestras vidas para poder recibir lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de poder seguir creciendo. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de seguirnos equipando para la obra del ministerio y también para nuestro crecimiento personal. Te damos gracias y honra. Espíritu Santo, te damos todo el lugar. Reina en este momento. Enséñanos. Jesús dijo que tú nos ibas a enseñar todas las cosas y nos ibas a guiar según la verdad. Guíanos, Espíritu Santo. Tome lugar absoluto. Eres tú el Maestro por excelencia. Te damos todo tu lugar para que tú hagas tu obra, para que nos hables, para que nos enseñes, para que nos equipes, para que ministres a nuestras vidas y que nos hagas crecer en ti, Señor. Te damos toda la gloria, Padre, y gracias por lo que estarás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús hemos orado y todos decimos amén, amén y amén. Bienvenidos a todos Amén. a este tiempo, a esta clase. Como les decía, no duden para los que pueden en encender su cámara, en estar, o sea, interactuando también a lo largo de la clase, porque es muy importante también y eso aumenta un poco y hace que la dinámica de la clase sea mucho mejor como tal, ya que pues estamos, como siempre digo, en una comunidad de aprendizaje. Aquí no se trata solamente de alguien impartiendo clases, sino pues es una plataforma para que crezcamos, para que avancemos, así que no hay mejor forma de avanzar y crecer si no, o sea, es interactuando y compartiendo también, ¿no? En esta plataforma con los demás, o sea, las demás personas que están conectadas. Así que les damos la bienvenida. Voy a estar compartiendo mi pantalla. Bienvenidos a los que se unen por primera vez. Tenemos a la hermana Dora. Denme un minuto. Bueno, la hermana Dora Rodríguez, bienvenida. Allá tenemos también a la hermana Claudia Valladares, también bienvenida a esta plataforma, a este curso. Los demás, bueno, estuvieron en los cursos anteriores, en el curso anterior, digamos, y bienvenidos a todos. Vamos a empezar un nuevo curso en este día, y este curso va a durar 6 semanas, pero son como si fueran dos en uno, o sea, básicamente porque va a ser como una continuación en sí. Y no voy a ser el único maestro, vamos a tener también al doctor Álvaro Chavarría, que va a estar con nosotros impartiendo algunas de las sesiones que estaremos teniendo a lo largo de este curso. Así que nuestro curso se llama Bibliología y Hermenéutica. Vamos a explicar un poco más en qué consiste estos, pero para los que se acaban de unir a este programa, quisiéramos explicarles un poco más con respecto a esta plataforma. O sea, Dunamis Global Academy es una plataforma
de capacitación y de equipamiento del cuerpo de Cristo. La meta es que podamos desarrollar ministros, líderes y simplemente cristianos, o sea, que sean bien equipados con fundamentos bíblicos sólidos para que puedan hacer la obra del Señor en el lugar donde el Señor los haya puesto, o en donde sea que el Señor los mande, pues básicamente, porque sentimos que a veces en el contexto de las iglesias y en ciertos lugares hay momentos donde los cristianos no tienen los fundamentos adecuados. Hay muchas carencias espirituales y hay personas que tienen muchos años en el Señor, pero no son muy sólidos en su fe, no tienen buenos fundamentos. Y la meta es que podamos ayudar a las personas a desarrollarse espiritualmente hablando. Y también para los que quieran y siempre han querido hacer la obra del Señor, predicar, enseñar y nunca han tenido las herramientas. La meta es poder darles, proveerles esas herramientas sin ningún costo, según lo que el Señor nos ha puesto en el corazón, pues básicamente. Así que es una plataforma abierta y bienvenidos a todos. En esta escuela ministerial estaremos viendo temas enfocados a la parte ministerial. Por eso tenemos este curso. El curso pasado era llamados y oficios ministeriales, los que estuvieron con nosotros. O sea, estuvimos viendo a lo largo de las sesiones de qué trata el llamado y el ministerio. O sea, cómo conocer si Dios me llamó y vimos algunos puntos con respecto al llamado, al ministerio. Y estuvimos desarrollando algunos temas allí, básicamente. Pero bueno, muchos de los puntos que tocamos en ese curso los vamos a seguir tocando a lo largo de la academia, a lo largo de la escuela ministerial. El curso de hoy, como les comentaba, es bibliología y hermenéutica. Y les decía que van a ser 6 sesiones. Cuando hablamos de 6 sesiones, es que vamos a tener 6 clases, o sea, 6 martes. Hoy es el primero, o sea, la primera sesión. La próxima semana va a ser la segunda clase y así seguido. Vamos a seguir avanzando hasta terminar este curso, básicamente. Entonces, son 2 cursos en uno. Van a ser la continuación, va a ser la continuación. Después de biología entraremos en hermenéutica, pero hemos puesto intencionalmente hermenéutica 1 porque es como si fuera introducción a hermenéutica. La meta es que esta plataforma sea una plataforma práctica, no muy teórica. Entonces, no nos vamos a enfocar en entrar en muchos conceptos complicados, porque la meta es que las personas tengan herramientas que los ayuden en su vida cristiana. Entonces, no nos vamos a enredar con muchas clases teóricas. La meta es que lo que aprendamos nos ayude para nuestra vida espiritual como tal. Por eso, en el eslogan de este curso pusimos, pues básicamente, un viaje en el conocimiento profundo de la palabra, ¿no? O sea, para conocer profundamente la palabra del Señor, las escrituras, como tal, porque esa es la meta, que podamos conocer profundamente las escrituras. Y de eso trata la bibliología. Y ya vamos a entrar en materia para que avancemos. Entonces, ¿qué es la bibliología en sí? Es simplemente esa parte de la teología o esa parte de los estudios bíblicos que estudia la palabra o la misma Biblia. O sea, yo como cristiano tengo que conocer este libro. O sea, lo tengo que conocer. Tengo que conocer por qué lo leo, por qué para mí es la autoridad suficiente, por qué tengo que creer en lo que está escrito aquí. ¿Por qué no creo en el Corán? ¿Por qué no creo en otras cosas? ¿Por qué tengo que creer en esto? O sea, ¿y cómo defender lo que hay dentro de este libro o de esta Biblia concretamente? ¿Por qué nuestro tiene 66 libros y por qué la Biblia católica tiene 72 libros? ¿Por qué hablamos de las epístolas? ¿Qué son? O sea, la meta es que conozcamos la palabra y que tengamos los fundamentos necesarios, sólidos para poder defender lo que estamos leyendo y tener la confianza total y completa en lo que estamos viendo. Además, vamos a ver por qué algunos libros no están incluidos dentro de esta Biblia. Por ejemplo, vemos el libro como Apocalipsis de Pedro, que no está dentro de la Biblia. Vemos libros como el Evangelio de Nicodemo, que no está en la Biblia. El libro de Enoc, que fue arrebatado, según dicen. O sea, según dicen que fue un libro escrito por él, pero esto no está en la Biblia. ¿Por qué no lo tenemos en la Biblia? ¿Por qué no tenemos el Evangelio de Tomás? ¿Por qué no tenemos esos libros que se llaman libros apócrifos dentro de la Biblia? ¿Por qué la Iglesia Católica tiene 72 libros? Porque nosotros tenemos 66. O sea, la meta es que conozcamos esto, porque como cristianos y también como líderes, como ministros, tenemos que conocer la Biblia. Y aparte que hay muchos que aún hasta aquí,
cuando les dicen Mateo o no sé, les dicen Sofonías, bueno, tardan mucho en encontrar Sofonías porque quizás nunca han leído Sofonías, ¿no? De toda su vida, pero es parte de la Biblia. Entonces, la meta es que nosotros lleguemos a conocer nuestra Biblia. No la vamos a conocer quizás desde la A hasta la Z, desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, pero que sepamos usarla porque es nuestra herramienta, es la arma que el Señor, o sea, la herramienta que el Señor nos ha dado es el arma que tenemos nosotros para defendernos contra las artimañas del enemigo y contra todas las acechanzas del diablo en contra de nuestras vidas. Entonces es bueno conocerlo. Por eso hemos decidido poner este curso, además de Hermenéutica 1, antes de seguir con los demás cursos que son Ministerio Pastoral, Ministerio Evangelístico, Profético, los dones espirituales y los demás cursos que son muy fundamentales para nuestras vidas. Así que aquí vamos a estudiar la Biblia, ¿ok? Así que vamos a embarcarnos en este viaje donde vamos a estudiar en 2 sesiones la Biblia, vamos a estudiar las traducciones de la Biblia y vamos a estudiar las versiones de la Biblia, porque las traducciones son una cosa y las versiones son otras. Aquí hay quizás personas que son políglotas o bilingües, no sé. En mi caso, con el favor de Dios puedo hablar varios idiomas. Entonces, entiendo cuando nos hablan de las traducciones que es muy fundamental, o sea, que cuando uno hace la traducción de la Biblia, que la haga de una forma fidedigna, o sea, de una forma fiel. Porque, por ejemplo, hay pasajes bíblicos que yo leo en francés, que es mi idioma materno, en inglés o en español, y veo una gran diferencia. Pero les digo una muy grande, o sea, una diferencia bien grande. Digo, wow. Y eso me lleva a no tomar el pasaje solamente por lo que se me dice en un idioma. Yo vuelvo al idioma original para entender profundamente lo que quiso decir el Señor con este pasaje bíblico. Les hablo ahí de las traducciones, hablando de los diferentes idiomas que hay. Igual cuando leo, por ejemplo, la Biblia en portugués, hay algunos pasajes que difieren de lo que hay en español, por ejemplo. Entonces, es importante entender cómo fue hecho o cómo fueron hechas esas traducciones para poder entender cómo llegaron a traducir la Biblia de la forma en la que está. Y también saber que pues lo que tengo aquí, si lo quiero estudiar profundamente, tengo que regresar a los idiomas originales de vez en cuando. No voy a conocer griego, ni el hebreo, ni el arameo por completo, pero es bueno saber manejar las herramientas que me ayudan a descubrir el sentido real de los versículos en los idiomas originales. De eso tratan estos 2 cursos que estaremos teniendo. Así que es un curso para que tú sepas usar tu Biblia, que tú sepas interpretarla también, que tú sepas estudiar tu Biblia y también que la sepas leer y todo. Además, vamos a ver la parte de las versiones, porque pues las versiones también son diferentes. Dentro del idioma español hay muchas versiones. Reina Valera 1960, 1995, la contemporánea, la actualizada, solamente para hablar de las Reinas Valeras. Ya, cuando hay que tocar otras versiones, la nueva versión internacional, la traducción del lenguaje actual actualizado. Vamos a tener la Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas. Y tenemos más versiones. Dios habla hoy, la Biblia del Jubileo, la Biblia de Jerusalén, o sea, la Biblia del Oso. Hay muchísimas versiones en español, solamente para hablar del idioma español. En francés hay muchísimas más, en inglés igual, en portugués, o sea, hay muchas versiones. Entonces, ¿por qué una versión y por qué no? ¿Cuándo usar una versión y cuándo usar la otra? En esto, o sea, vamos a estar profundizando a lo largo de estas clases concretamente para que cada uno sepa ya usar su Biblia y se sepa desarrollar como ministro y como cristiano. O sea, simplemente porque es importante para mi vida como cristiano. Así que este curso o la bibliología es el estudio sistemático de la Biblia como palabra de Dios. ¿Qué es? ¿Cómo se formó? ¿Por qué es confiable? ¿Y qué lugar ocupa en la fe cristiana para nosotros que somos obviamente hijos de Dios y cristianos? Así que uno de los temas principales que vamos a tocar aquí en bibliología va a ser la revelación de las escrituras, la inspiración de las escrituras, la inerrancia, o sea, que la Biblia no contiene ningún error, a pesar de que los hombres los han traducido, a pesar de que en los idiomas difiere, a pesar de que hay muchas versiones, no hay error en las escrituras. Vamos a tratar de sustentarlo con lo que estaremos viendo a lo largo de este curso. Y también la autoridad de la Biblia. ¿Por qué la Biblia es la máxima autoridad para nosotros? Es la misma palabra del Señor. Estaremos estudiándolo también. Además, vamos a ver el canon. ¿Por qué tenemos
39 libros en el Antiguo Testamento y por qué 27 en el Nuevo Testamento? ¿Cómo fue constituido ese canon o ese conjunto de libros dentro del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento? O sea, básicamente es lo que estaremos nosotros viendo también a lo largo de este curso, a lo largo de estas clases que estaremos nosotros teniendo con el favor del Señor. Además de esto, les voy comentando, denme un minuto, ok, denme un minuto nada más. Se me quiso activar Siri, que no sé, que a veces quiere estar hablando en medio de la clase, ¿no? Pero todo bien. Ok, entonces, además de esto, nosotros estaremos viendo, o sea, cuáles son los principios sobre los cuales ellos se basaron para poder, por ejemplo, definir que el libro de Apocalipsis de Pedro no puede ser considerado un libro sagrado. El libro de, no sé, el Evangelio de Nicodemo no puede ser considerado un libro sagrado. El Evangelio de Tomás no puede ser considerado un libro sagrado. O sea, ¿en qué principios ellos se basaron para confirmar? Porque al final no escogieron, no eligieron, sino confirmaron los libros que hoy en día tenemos en nuestras Biblias como tal. Y además vamos a entender que la Biblia no fue escrita así con capítulos ni versículos. Así que no te sientas mal si no te acuerdas de las referencias bíblicas. En Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Entonces, cuando lo citas en tu oración y no has dicho la referencia, te sientes mal, dices que cometí un pecado. O no sé, mi oración no es eficaz. Diablo no puede temblar porque no dije la referencia, pero la verdad es que no fue escrito con esos capítulos. Los capítulos vinieron después. Cuando Mateo escribía el libro de Mateo, él no los escribió con capítulos. Cuando el apóstol Pablo escribía las epístolas, o sea, no las escribió con capítulos. Él simplemente escribió como se escriben cartas, o sea, que no tienen capítulo, tienen introducción, él va siguiendo, desarrolla su idea y lo va dejando así. Fue con el tiempo, con la evolución del tiempo, que para estudiar la Biblia de forma sistemática, algunos eruditos decidieron subdividir los pasajes bíblicos en capítulos y luego en versículos. Por eso tenemos esto, pero no te sientas mal si no memorizas las referencias. Es bueno, pero tampoco es eso que le da más eficiencia a tu oración. O sea, lo que más le da eficiencia a tu oración es el conocimiento y el entendimiento de la misma palabra. O sea, lo que tú estás declarando, cuando lo entiendes y lo conoces perfectamente, ahí es donde tu oración tiene poder como tal. Pero bueno, son algunos puntos que estaremos tocando nosotros a lo largo y cómo fueron transmitidas las escrituras y cómo se preservaron y el tema de las traducciones de la Biblia. O sea, es lo que estaremos viendo a lo largo de este curso. Así que vamos avanzando. Va a ser un curso de mucho contenido, pero un contenido bueno para nosotros porque nos va a ayudar en nuestra vida cotidiana como tal. Ahora, entrando en material, ¿qué nos dice las escrituras? En Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mis palabras no pasarán. El Señor Jesús lo decía en el Antiguo Testamento también. El Señor Jehová lo decía a través de de sus profetas. En el caso de Isaías, en Isaías 40, versículo 8, dice la palabra, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. O sea, Dios nos dice que todas las cosas van a pasar, tu vida pasará, todo lo que vives, los problemas incluso que tienes pasarán. Así que regocíjate porque no son eternos, ¿no? Por si estabas mal o triste por alguna situación. O sea, todo lo que vivimos, todas las cosas van a pasar. Esta vida es temporal. Lo que no pasará es la palabra del Señor. Esa nunca pasará. Entonces entiendo también que si yo fundamento mi vida, mi ministerio, mi liderazgo y todo lo que hago en la palabra del Señor, va a permanecer y va a seguir creciendo y avanzando. O sea, la meta de conocer la palabra y de estudiar lo que estamos estudiando no es para que tengamos un conocimiento teórico, solamente para decir que tengo mucha información, que conozco muchas cosas. Es para que sea algo práctico. O si entiendo que la palabra esta que veo en este libro, en la Biblia, no pasará nunca. Más me vale conocerla profundamente
Y más me vale vivir y edificar todo lo que me toca edificar sobre la base de esta palabra. Porque nunca pasará. Lo que la gente dice en los dogmas, en las iglesias, lo que los hombres dicen con su sabiduría humana pasará. Las estrategias humanas van a pasar. Todo lo que nosotros como hombres hacemos, establecemos, van a pasar. Todas esas cosas van a pasar. Pero esta palabra no pasará nunca. Si fundamento mi vida, mi familia, mis relaciones, mi trabajo, mi negocio, mi ministerio sobre esta palabra, tengo la garantía de que esto va a permanecer para siempre. Entonces, también, si esto es algo que no pasará nunca, me conviene conocerla profundamente. Me conviene entenderla de la forma en la que el Creador me la quiso comunicar, me la quiso dejar entender concretamente. Entonces, esto es un fundamento. Esta palabra nunca pasará y es lo único. Todo lo demás pasará. Entonces, es muy importante para mí y para mi vida que yo conozca esto, porque más tarde lo vamos a ver. O sea, la palabra es Dios mismo, es la manifestación del Señor él mismo. Él dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero ahí está hablando de la palabra logos, que cuando nos habla también de las escrituras, muchas veces nos habla de la palabra logos. Entonces, estas escrituras, o sea, son la manifestación misma de Dios. Dios se comunica, se deja conocer, se deja descubrir a través de esta misma palabra. Y nos ha dado todo lo que necesitamos en esta palabra. Así que como cristiano y como ministro necesito estas escrituras como tal. Así que una de las metas de la teología, cuando la estudiamos, porque la teología no es nada malo, es simplemente el estudio, yo digo que es el viaje para conocer a Dios. Así es como yo la descubro, la defino. Muchos dicen es teoslogía o teoslogos, el estudio de Dios, está bien, pero no podemos poner a Dios en un microscopio, en una mesa así, poner un microscopio y Exacto. observarlo a Él. No es Ujú. posible. Es imposible. Es un Dios infinito y entonces la teología es un viaje hacia el conocimiento de Dios, porque lo voy a empezar a descubrir, nunca voy a terminar de descubrirlo y de conocerlo hasta ese día que le veré cara a cara. O sea, al final es esto. Entonces, una de las metas de la teología es que lleguemos al conocimiento de lo que es la verdad. El mundo nos dice mil cosas. Los hombres nos dicen mil cosas. La sociedad nos dice mil cosas. Hoy la gente quiere pensar que pues hay más de dos géneros. Pueden decir lo que quieran, pero ¿qué nos dice la palabra? Es eso lo que queda para nosotros. O sea, básicamente. Entonces, a eso vamos. La meta es que conozcamos las escrituras porque las escrituras nos dicen cómo son las cosas. No nos dan una opinión específica, sino que nos dan la opinión de Dios con respecto a un tema en específico, con respecto a los negocios, con respecto al ministerio, con respecto a la familia, con respecto al matrimonio, con respecto a las relaciones. La Biblia me dice lo que es verdad. Por eso tengo que entender por qué tengo que creer en esto, por qué tengo que llegar al entendimiento de lo que aquí está escrito en este libro concretamente. Así que Dios está interesado más que a nosotros en revelarnos su verdad. Dios lo quiere. Por eso nos ha dejado esto de forma escrita. Este libro ha sobrevivido por siglos, por milenios, de hecho. Porque los libros más antiguos que están aquí en la Biblia, como Job, como por ejemplo Génesis, el Pentateuco y todo, son libros mucho más antiguos que han sobrevivido sí, por milenios, digamos. O sea, Dios ha permitido que esto sea accesible a nosotros porque Él quiere que conozcamos lo que Él piensa con respecto a cualquier tema que nos concierne, con respecto a cualquier tema que nos toca, que se relaciona con nosotros como seres humanos. Entonces, es el deseo de Dios que conozcamos la verdad o sea, su verdad con respecto a todos los temas que nos corresponden conocer. Entonces, por eso debemos desear conocer esta verdad, debemos desear que Él manifieste esta revelación como tal. Ahora, ¿cómo fueron inspiradas las escrituras? Las escrituras no vienen de un pensamiento humano, o sea, vienen de una inspiración divina. Dios es quien inspiró estas escrituras. Sí, los escritores, así es como me gusta como que mencionarlo, el autor es el Señor, el escritor quizás fue otra persona, ¿no? El que escribió, el que lo puso
sobre esas tablas o sobre esos papiros, lo que sea, es un hombre. Pero la inspiración viene del Señor. No es una obra de autores o de escritores humanos con ideas religiosas así específicas, no, es Dios mismo quien quiso comunicar su deseo y su pensamiento a nosotros seres humanos y lo dejó en las escrituras como tal, inspiró a los hombres. Su palabra dice que pues fue inspirado por Dios o por el Espíritu que los hombres hablaron de su patria, de su parte, o sea, hablando de los profetas y todos los demás. Pero, o sea, porque es Dios quien inspiró las escrituras, es quien le dio a esos hombres la revelación que tuvieron, el entendimiento que tuvieron y la inspiración que tuvieron. Aparte que la inspiración de las escrituras es única y común. Es única en su calidad porque es de Dios, por supuesto, pero al mismo tiempo usó métodos comunes, porque cuando vemos, por ejemplo, en muchos de los libros hay un lenguaje humano, hay algunos estilos literarios que vemos, por ejemplo, estilos poéticos, como los que vemos en algunos libros, como Job, como Salmos, como Proverbios, como Cantar de los Cantares. O sea, hay un estilo poético que se ve allí, que son estilos comunes que los hombres usan, pero al mismo tiempo, o sea, es un libro con inspiración única porque es de inspiración divina. Yo soy escritor. Con el favor del Señor he podido escribir 5 libros hasta aquí y vienen más con el favor del Señor. Pero, o sea, mis libros tienen mi inspiración. O sea, vienen de lo que yo he entendido de la palabra del Señor. Y, por ejemplo, en el caso de la novela que escribí en el 2020, esa novela es mi imaginación. Con respecto a la pandemia, creé una historia y escribí un libro con respecto a esto. O sea, es mi inspiración. Pero en el caso de la Biblia no es así. Entonces, mi libro no puede ser tomado como la Biblia. Mi libro es un libro que me habla, por ejemplo, cuando toco el tema de la autoridad espiritual, es una interpretación que tengo yo de la autoridad espiritual, pero no es el así ha dicho Jehová. Sin embargo, la Biblia sí lo es. La palabra del Señor sí lo es. O sea, lo que Dios ha dicho en su palabra es lo que Él quiso comunicar a la humanidad. Es lo que Él quiso comunicar. Entonces, por eso o sea, tiene la inspiración bíblica es única, porque es el único libro de inspiración divina completa. Los demás libros son libros, o sea, son interpretaciones humanas de lo que Dios ha dicho, completamente. Entonces, no puedo tomar lo que los hombres han dicho como un así ha dicho Jehová. Lo mismo pasa cuando un predicador está predicando o enseñando. O sea, no puedo tomar lo que él ha dicho como un así ha dicho Jehová. Es su interpretación de las escrituras. Mi interés, y me conviene a mí, regresar a las escrituras para asegurarme que lo que él está diciendo está aquí. Y lo mismo pasa con esta clase, lo que les estoy compartiendo, les conviene volver a las escrituras y analizarlas también. O sea, y lo mismo con cualquier persona que les imparte alguna clase, alguna enseñanza, alguna prédica. O sea, lo que nosotros decimos es una interpretación de lo que vemos en las escrituras, pero la misma Biblia sí es el libro único de inspiración divina del cual sí desde Génesis hasta Apocalipsis podemos decir es un así ha dicho Jehová. O sea, concretamente, es muy importante tocar estos puntos desde el inicio. Y también, o sea, la inspiración de las escrituras es viva y no mecánica, o sea, no es mecánica. ¿Por qué? Porque Dios no dictó las escrituras como si los autores fueron robots, o sea, le dijo a Moisés, Moisés, escribe, así ha dicho Jehová, coma. Sigue, o sea, no fue así. El Señor le fue inspirando y él lo fue escribiendo con el conocimiento, el nivel de conocimiento que él tenía en aquel entonces. O sea, el Señor usó su experiencia, lo que él tenía, para poder escribir lo que él escribió. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con los evangelios. Cuando vemos el caso de Lucas, vemos el evangelio de Lucas es muy detallista, es muy detallado, porque Lucas era un médico. Entonces el Señor le inspiró a él, lo inspiró a él, o sea, le dio la inspiración de las escrituras, pero él lo escribió con el nivel de comprensión que él tenía y el nivel, entre comillas, académico que él tenía, a diferencia de Marcos, por ejemplo, o sea, o de Juan, por ejemplo. Entonces vemos la diferencia entre distintos autores, pero la inspiración es de Dios, o sea, el Señor les
inspiró esto, pero cada autor conservó su personalidad, su estilo, su vocabulario y su contexto al escribir esto. Pero aún así escribieron lo que Dios quería que ellos escribieran. Es importante entender esto, o sea, es una inspiración viva, pero no mecánica, como si fuera Dios dictándole, como lo hacemos, por ejemplo, en los exámenes. Escribe, Dios es bueno, coma. Después, o sea, vemos sus maravillas todos los días, coma. No, no fue así. El Señor le dio una inspiración. Ellos estuvieron escribiendo esto, pero con su personalidad, con el estilo que les tocó tener y todo. Por eso vamos a ver muchas diferencias en ciertos libros. Algunos son libros profundos, o sea, con un nivel académico muy alto cuando los estudiamos así desde esa perspectiva, y algunos otros son muy sencillos, demasiado sencillos, claritos, o sea, como tal. Así es como lo podemos ir identificando como tal. No fue un dictado mecánico, sino un proceso vivo donde Dios guiaba a las personas sin anular la personalidad del mismo autor. Por eso podemos ver en algunos casos, por ejemplo, en las epístolas, el apóstol Pablo decir, con la libertad de la inspiración que recibía del Señor, decir, esto es lo que yo pienso. Él dice, yo quisiera que todos fueran como yo, cuando él era en ese estado célibe, ¿no? Pero dice, cada uno su propio don. O sea, y dice a cada uno su propio don, ¿no? Porque él dice, yo quisiera que todos fueran solteros, ¿no? No se casaran. Pero dice cada uno su propio don. Y después él da algunas recomendaciones y dice, esto es lo que pienso, es lo que yo recomiendo como tal. O sea, sigue siendo la palabra del Señor, pero como la transmisión fue viva y no mecánica, pues obviamente los autores en algunos casos han conservado su personalidad al escribirlos, pero esto no anula el hecho de que sea palabra del Señor. Es muy importante entender esto, porque muchos de los paganos, de la gente del mundo, van a tratar de confundirnos. Por ejemplo, los islamistas van a decir, pero si es palabra de Dios, ¿por qué el apóstol Pablo expresa su opinión aquí, dentro de este libro? ¿Por qué? Pues porque el Señor le dio la inspiración y simplemente no quitó su personalidad. Y hay algunos casos, por ejemplo, donde le permitió a él hablar en un contexto histórico que no necesariamente aplica para todas las épocas. Es muy importante ver estos puntos en específico. Pero bueno, es una inspiración viva y no mecánica. Eso nos ayuda a ir entendiendo por qué hay algunas particularidades dentro de la misma palabra del Señor. No lo anula, no anula la autoridad que tiene la misma escritura, la palabra del Señor. Es simplemente que Dios lo comunicó de una forma viva, no mecánica, y esto le dio a los autores una flexibilidad para poder incluso, o sea, escribir según su estilo, según su nivel de entendimiento y todo lo demás. Es como, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del libro de Daniel e incluso el libro de Apocalipsis, cuando escuchamos esto de todos esos seres raros que ellos vieron, nosotros decimos, pero es que ellos expresaron esto con el nivel de entendimiento que ellos tuvieron. O sea, que el sol se oscurecía o que la luna se cambiaba como en sangre y todo lo demás, y que veían muchísimas cosas. O sea, cuando nosotros si Dios hubiera dado la interpretación del Apocalipsis a nosotros hoy en día, yo creo que nosotros en la Biblia hubiéramos puesto otros términos. Hubiéramos dicho, vi algunos helicópteros caminando, bombardeando, no sé, a ciertas personas. Vi algunos aviones de caza, no sé, algunos cazadores, unos F-7, por ejemplo, de la Armada estadounidense, bombardeando tales lugares. Vi una explosión nuclear. Es lo que nosotros hubiéramos dicho porque nuestro vocabulario es diferente al que ellos tenían en aquel entonces. No había carros, no había, no había lo que vemos hoy en día, por ejemplo, robots y todo. Entonces el apóstol estaba diciendo, estaba describiendo, tratando de describir lo que él recibió como revelación con su lenguaje. Por eso él podía hablar de algunos animales, pero que tenían un pico de una cierta forma. Y nosotros cuando lo empezamos a analizar decimos, pero esto se parece mucho a estos androides, a estos robots que están siendo creados hoy en día. Entonces estaban hablando de una realidad que no se adaptaba a su contexto en ese momento, pero usaron sus términos para poder expresarlo en la Biblia. Pero digo, si el apóstol Juan vivió en estos tiempos, yo creo que los términos que hubiera usado en el libro de Apocalipsis hubieran sido un poco más diferentes, ¿no? Entonces, Dios les dio esa libertad. Hablaron en el contexto en el cual ellos podían entender lo que estaban viendo,
verdaderamente, como tal. O sea, yo creo que si el Señor le había dado a algunos una profecía en los años, no sé, 80 o, no sé, 70 o 60, digámoslo, acerca de las videollamadas o cosas así, yo creo que la persona no hubiera dicho una videollamada, hubiera usado otro término, que veía la gente hablándose por pantallas, pero no sé qué significa esto. Pero hoy en día, con la evolución de la ciencia, tenemos otro vocabulario. En eso consiste esta inspiración viva y no mecánica. También es una inspiración completa y no meramente parcial, es decir, que toda la escritura es inspirada por Dios, no solo algunas partes, no solo algunas partes, toda la escritura. Y eso lo dice muy bien en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, no una parte. Aún así, donde el apóstol Pablo dice, es mi opinión, es una parte inspirada por el Señor. Difícil de entender y puede traer una cierta controversia, pero aún así sigue siendo una parte, o sea, inspirada por el Señor, verdaderamente. Entonces, sí, la forma en la que nosotros la interpretemos puede diferir, pero todo lo que hay dentro de la palabra fue inspirada por Dios, porque la misma Biblia lo dice. Toda escritura es inspirada por Dios, toda escritura fue inspirada por Dios. O sea, toda, no dijo una parte, ni algunas porciones de las escrituras. Desde Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, toda es palabra de Dios. Toda es palabra de Dios. Toda es palabras de Dios. No hay segmentos que sean prescindibles de los cuales digamos esto no sirve. Todo es palabra de Dios. Ahora, a la hora de interpretarlo, sí, hay que ver cómo lo avanzamos según lo que el Espíritu Santo nos lleva a entender, pero toda es palabra de Dios. Toda. Absolutamente toda. Y también la inspiración es verbal y no meramente conceptual. Cuando hablamos de esto, hablamos del hecho de que la inspiración bíblica abarca las palabras mismas, no solo las ideas y conceptos generales. Es decir, que cada palabra cuenta para Dios dentro de dentro de estas escrituras. Cada palabra cuenta. Por eso es muy importante cuando estudiamos profundamente las escrituras que volvamos a los textos originales. Muchas veces es importante, o sea, es sumamente importante. Cuando leemos Génesis 1:1 y 2 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra era, o sea, informe en algunas versiones, o vacía y desordenada, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el español lo leemos así, se movía sobre las aguas, en ciertas versiones así. Pero en el hebreo, cuando lo leemos, la palabra que se usa nos deja entender que el espíritu se movía como una electricidad, como si fuera... O sea, cuando los hebreos, los judíos o los eruditos de la palabra estudian esto, tienen un entendimiento que va mucho más allá que un simple espíritu, un fantasma que estaba moviéndose o planeando planado sobre las aguas. O sea, hay mucho más que esto. Decía que era un mover como si fuera una electricidad. Entonces, cuando lo interpretamos profundamente, entendemos que el Padre declaraba la palabra y el Espíritu como una fuerza, como una energía, como una corriente, hacía que esto se cumpliera. Entonces, en la creación, el Padre participó, el Hijo participó y el Espíritu también participó. Por eso decimos que Dios, o sea, es Dios desde la creación. El Hijo es Dios desde la creación. El Espíritu de Dios también es Dios desde la creación. Y por eso también cuando empezamos a explicar un poco más acerca de la Trinidad, decimos, por eso es que Dios el Padre es igual Dios como el Hijo y el Espíritu Santo es igual de Dios como el Padre y el Hijo. No hay una persona de Dios que es inferior a la otra. Porque en la creación Dios estaba, un solo Dios. O sea, y de hecho cuando Él habla, dice, hagamos, y dijo Dios, hagamos al hombre. O sea, ese mismo Dios hablaba por esas tres personas en sí, como tal. Entonces, son puntos fundamentales, pero que solo entendemos cuando empezamos a estudiar las escrituras profundamente desde sus lenguajes o sus idiomas originales, como tal. Si no los estudiamos así, no vamos a tener ese entendimiento completo. Obviamente, no significa que vamos a estar en el error, no necesariamente, pero ese entendimiento profundo lo empezamos a entender cuando vamos ahí. Por eso decimos que las palabras mismas son importantes. Y cuando hablo de las palabras, no me refiero a las palabras en español, porque el español es una traducción de la Biblia. Hablo de las palabras con las cuales fueron escritas. Es muy importante esto, para que no haya debate con algunas versiones. Pues esa versión no usó tal verbo, entonces está mal.
No, porque el original es el griego, ni siquiera es la Reina Valera 1960, ni siquiera es la nueva versión internacional, ni siquiera la nueva traducción viviente. O sea, es la Biblia en hebreo, en el caso del Antiguo Testamento, y la Biblia en griego, Me en caso, el caso caso del el Nuevo nuevo. Testamento, como tal. Gracias, doctor. Entonces, los verbos, los textos, las palabras que el Señor usó son importantes también, son muy importantes. Por eso es muy importante estudiar las palabras o las escrituras profundamente desde los textos. Ahora, la verificación. En cuanto a la verificación de las escrituras, las mismas escrituras, si queremos verificarlas, tenemos diferentes formas de hacerlas. Primeramente, son inspiradas por Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios la transmitió a los seres Ujú. humanos, se ve, se nota, pero esto se verifica porque la misma palabra afirma ser inspirada por Dios. Lo hemos visto en segunda de Timoteo 3:16, que la Biblia nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, toda es inspirada por Dios. Esas mismas escrituras afirman ser una inspiración de Dios. Esas mismas afirman ser una inspiración de Dios. Y aparte de esto, también tienen la apariencia de ser inspiradas. ¿Por qué? Porque aún para quien no entienda la palabra o la Biblia, cuando la lea, siente una cierta autoridad. No sé si algunos antes de conocer a Cristo habían leído la Biblia o habían estado en lugares donde habían escuchado la palabra. O sea, aún para los ateos, y la gente que no conoce la palabra, sienten que hay una cierta autoridad, una sabiduría superior cuando la leen. O sea, ni siquiera necesito que alguien me diga que esto es de Dios para entender que hay algo superior, más grande detrás de esto, lo que yo estoy leyendo. Aún así, para los ateos, la gente que no cree en el Señor, los paganos, los gentiles, aún así sienten que hay algo. Incluso los ocultistas usan esto. Incluso, o sea, los científicos siguen usando algunos principios que están aquí. La gente que hablan de liderazgo en el mundo también usan leyes de la Biblia, principios de la Biblia. Los que enseñan sabiduría usan esto. Los psicólogos, o sea, mucha gente, los científicos usan lo que está aquí adentro. O sea, tienen la apariencia de ser inspiradas, aún para los que no son cristianos. Tienen la apariencia de ser inspiradas, de traer una sabiduría que es superior a la que los seres humanos tienen, de tener una coherencia asombrosa que cuando empezamos a analizar decimos, wow, no puede ser posible que tanta gente en diferentes épocas escribieron estos libros, pero hay una coherencia a lo largo de estas escrituras y una profundidad moral y espiritual que nos enseña valores, incluso sin ser cristianos. Hay muchos gobiernos que se inspiran de la Biblia para sus leyes morales. O sea, porque sienten en ella algo más profundo que un libro normal, o sea, ordinario como tal, y tiene un impacto transformador único que ningún otro libro tiene. Básicamente eso, o sea, tienen toda la apariencia de ser inspiradas, de inspiradas. Y también uno siente que son inspiradas, o sea, cuando abres estas escrituras, lo sientes. Sientes que hay algo que se te comunica. Aun cuando simplemente estás leyendo, sin meditar profundamente ni estudiar profundamente, sientes, o sea, esa inspiración, sientes esa profundidad en esas escrituras. O sea, aún sin ni siquiera, o sea, estudiarla profundamente o meditar, sientes esa inspiración. Y además demuestran ser inspiradas. Demuestran, o sea, hay un testimonio interno del Espíritu Santo en nosotros que hace que sintamos que estas palabras no son ordinarias. Y aparte, o sea, demuestran ser inspiradas porque dan la prueba objetiva de ser divinas por medio de las profecías que fueron cumplidas, que están aquí. Los tiempos que estamos viviendo hoy en día, Jesús los anunció. Los profetas anunciaron estos. Aparte, hay un poder transformador de vidas, que le empiezas a hablar a alguien y su vida de repente cambia y se transforma. Ningún otro libro, o sea, lleva a la gente a este nivel de transformación. La gente toma buenas resoluciones, pero el poder transformador que tienen las escrituras no lo tienen los demás libros. La sabiduría que comunica la palabra del Señor y también la arqueología y la historia confirman
cómo estas escrituras han sido preservadas a lo largo de los siglos y además confirman muchos datos que están dentro de estas escrituras. Entonces, o sea, son inspiradas por Dios y muchos factores afirman y confirman esa inspiración divina y el hecho de que no es un libro cualquiera como tal. Ahora, ¿cuáles son los distintos nombres que tenemos nosotros de las escrituras? Pues son varios. Tenemos la Biblia, porque pues nosotros le llamamos Biblia, pero la verdad es que en las escrituras no hay ningún lugar donde esté escrito Biblia. O sea, donde aparece este nombre Biblia, ¿no? No aparece. No sé si alguien lo quiere buscar, que me diga dónde esté el pasaje bíblico donde dice Jesús tomó la Biblia y empezó a leer como tal. Obviamente, cuando leemos en el griego, la palabra viene de biblios, que significa libros o rollos, en el plural, ¿no? Por eso, cuando hablamos de Biblia, estamos hablando de los libros o de los rollos. Entonces, no es un pecado cuando alguien dice, no sé, la Biblia del éxito o la Biblia del emprendimiento, porque está simplemente diciendo los libros o los rollos del emprendimiento, del éxito, o sea, como tal, o sea, no está profanando un término sagrado, porque el término Biblia simplemente significa los libros como tal. Solo para que entendamos un poco los conceptos, ¿no? Pues es uno de los nombres que nosotros le hemos dado a lo que en la Biblia se decían las escrituras. ¿Ok? Porque Jesús decía escrito está o decía en las escrituras. Muchas veces son los términos que se usan dentro de la Biblia, pero el término Biblia no se usa concretamente en la misma palabra como tal. En la versión en español no usamos el término Biblia cuando leemos, o sea, en las escrituras no se lee Biblia como término dentro de la palabra del Señor. Sin embargo, se usa para referirse a las escrituras o a la palabra de Dios como tal. Entonces, el término Biblia simplemente significa los libros o los rollos. ¿Por qué? Porque es un conjunto de varios libros. ¿Cuáles son estos libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, o sea, todos esos libros, ese conjunto es lo que llamamos Biblia, o sea, los libros, en otros términos. Y también hay otro nombre para referirse a esto, que son las Santas Escrituras, como por ejemplo en pasajes como Romanos 1:2, o sea, donde el apóstol Pablo se refiere a ellos, hablando de las sagradas o las Santas Escrituras como tal. Es otro nombre, o sea, así que alguien le diga, tomemos la Biblia o tomemos las Santas Escrituras, está diciendo lo mismo, o sea, no nos escandalicemos, no digamos que alguien está siendo muy religioso, demasiado religioso, por favor. Son distintos términos y distintos nombres que tienen las Escrituras. También se le puede llamar la palabra de Dios, como se dice en Hebreo 4:12, por ejemplo, que dice la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, y todo lo demás, o sea, nos habla de la palabra de Dios, pero se refiere a lo mismo, o sea, la Biblia, la palabra de Dios, las santas escrituras, las sagradas escrituras, en algunos términos, el libro sagrado también, algunos lo usan, o sea, son términos para referirse a la Biblia, las sagradas escrituras, como le decía, y la palabra de Cristo también. Porque, por ejemplo, cuando en Romanos 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír y el oír, o sea, por la palabra o el oír la palabra de Cristo. En este pasaje dice la palabra de Cristo, se refiere a la palabra de Dios o a la palabra o a las santas escrituras. Sí, en algunos momentos lo hemos interpretado como los evangelios, o sea, escuchando el mensaje de Cristo, los evangelios, pero en muchos términos, en términos más amplios, cuando decimos también la palabra de Cristo, nos referimos a la palabra de Dios, que son las escrituras, o las santas escrituras como tal. O sea, son distintos nombres que tienen las escrituras, solo para que nosotros tengamos ese concepto y no nos escandalicemos cuando alguien usa otro término. O sea, para no encerrarnos en un término en específico, porque al final de la cuenta, incluso en Juan capítulo 1 dice el verbo o la palabra como sea, para referirse al verbo que existió al inicio, pero que es la misma palabra que Dios nos dio, que en el griego viene siendo el logos, o la palabra escrita, o la palabra que nosotros tenemos hoy en día. Ahora, tenemos nosotros como cristianos esta Biblia, estas escrituras, estas sagradas escrituras, esta palabra de Dios, que es un conjunto de varios libros. Ahora, es importante que conozcamos las divisiones que hay. Estas divisiones no son divisiones divinas, solo para que empecemos por allí. Así que no nos sintamos mal si alguien los subdivide de una forma diferente. No está cometiendo un pecado.
O sea, no son subdivisiones divinas, son simplemente una organización para estructurar la palabra y poderla estudiar mejor o memorizar mejor o entender mejor, como sea. Entonces, dentro de la estructuración o la subdivisión que tenemos, pues tenemos esta Biblia dividida en dos partes, dos grandes partes. Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento que tiene ¿cuántos libros? ¿Alguien quiere? 39. 39. Amén. Muchas gracias, doctor Alejandro. ¿Y otra persona el Nuevo Testamento que tiene cuántos? Nuevo. El Nuevo Testamento. 27. Ok, 27. Muchas gracias. Ajá, o sea, 39 y 27 son los que tenemos. Y el conjunto nos da 66 libros que tenemos dentro de la Biblia. Ahora, ¿cómo se subdivide o cómo nosotros subdividimos el Antiguo Testamento? Lo subdividimos en distintas partes, a veces en 5 partes, depende de cómo lo queramos ver. El Pentateuco, que son los 5 primeros libros que fueron escritos por Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son los libros de la ley. A veces le decimos, o sea, le decimos más que todo el Pentateuco, y a veces los judíos lo llaman como la Torá, porque son los libros de la ley. O sea, los primeros 5 libros que fueron escritos. Depende de los conceptos que tengamos, pero bueno, lo llamamos el Pentateuco por los 5 primeros libros, Penta, que son los 5 primeros libros o los 5 libros escritos por Moisés, o los cinco libros de la ley. Aunque desde Génesis no nos habla concretamente de la ley, pero bueno, lo encierramos dentro de ese paquete, ¿no? Son los libros que fueron escritos por Moisés. ¿Cómo Moisés escribió Génesis si él no vivió en aquel entonces? Pues por inspiración divina. Más que inspiración, por revelación divina. Algunos datos los recibió por la tradición, lo que vamos a ver más tarde. Es decir, que los padres comunicaron la historia a los hijos a los nietos y así seguido, y llegó hasta Moisés, algunos datos, y otros fue pura revelación de Dios, porque Génesis 1 nadie estuvo. O sea, nadie estuvo en aquel entonces, ni Adán estuvo en ese momento. En Génesis 2 hasta el versículo 7 nadie estuvo. Adán empezó en Génesis 2 versículo 7. Entonces, ¿quién le contó a Moisés lo que sucedió antes de Génesis 2 versículo 7? Nadie. El Señor se lo reveló, verdaderamente. Entonces, como los demás relatos también que hay dentro de estos 5 libros concretamente. Entonces, estos 5 libros son los primeros que nosotros clasificamos, o sea, dentro del Pentateuco. Después tenemos los libros históricos. ¿Por qué históricos? Porque nos cuentan historias, ¿no? O sea, tenemos Josué, Jueces, que nos cuenta la historia de los jueces, la historia de Ruth y de Noemí, en Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, que son libros de los reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes también, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas también. O sea, que es como una repetición de Primera y Segunda de Reyes. Tenemos Esdras, Nehemías y Esther, que son los libros históricos porque nos cuentan historias. En Génesis también son historias, pero bueno, lo clasificamos dentro de los libros de la ley o dentro del Pentateuco. Y estos son libros que nos cuentan, que nos relatan más que todo historias. Hay enseñanzas dentro de esos libros, por supuesto, pero por su estilo literario, por su forma de ser escrito, pues son libros considerados como libros históricos. Después tenemos los libros poéticos y sapienciales de sabiduría, o sea, porque nos transmiten sabiduría, ¿no? Además de ser libros poéticos, nos transmiten sabiduría. Ahí tenemos el libro de Job, que es un libro que pareciera ser un libro histórico, pero al mismo tiempo es un libro sapiencial porque nos da sabiduría. Y además es un libro poético por la forma en la cual fue escrito. Entonces tenemos Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares de Salomón. Bueno, aquí no sé si algunos lo han leído. Les recomiendo que los lean por completo para que no caigan en algunas sorpresas como las que me tocó vivir cuando recién había aceptado a Cristo y estaba predicando, básicamente. Solo para la anécdota, yo me puse a predicar ese día y yo tenía apenas un mes de haberme bautizado. No, perdón. Sí, no, como 1 o 2 semanas de haberme bautizado, porque era en octubre de 2009. En aquel entonces, pues obviamente yo estaba allí y yo estaba avanzando y yo empecé a predicar en ese momento en un aula, en un salón, en el mes de octubre. Y un estudiante me dice, pero ¿por qué nos hablan todo el tiempo que la gente no tiene que fornicar, no tiene que tener novias y todo lo demás, si la misma Biblia habla de eso?
y anima a la gente a hacerlo. Yo digo, ¿pero qué? No, no puede ser posible. El hombre me dice, bueno, está bien, toma tu Biblia. En Cantar de los Cantares, capítulo 1 versículo 1 y léelo en voz alta delante de todo el mundo. Y yo estaba en un salón predicando a estudiantes, eran como 30 estudiantes en ese salón, y me tocó abrir la Biblia, y yo nunca había leído Cantar, o sea, nunca, nunca, de toda mi vida, o sea, y yo abro la Biblia y empiezo a leer, y en voz alta. Y yo mismo sorprendido por lo que yo estaba leyendo, o sea, básicamente dice, oh, si me dieras uno de tus besos, son tus caricias más deliciosas que el vino. Y todo, o sea, yo leyendo esto en voz alta delante de todos sus estudiantes, o sea, todos se pusieron a reír y yo quedé así como que no sabía qué decir, porque yo decía, la Biblia tiene estos pasajes bíblicos, no puedo creerlo, o sea, literal, la persona me tomó así y no sabía y me dice, entonces explícanos lo que dice en este pasaje bíblico, no sabía cómo interpretarlo. No sabía. Y en ese momento el Espíritu Santo me dio, yo nunca había estudiado este pasaje, ni este libro, ni nada. El Espíritu Santo me dio una revelación y yo les hablé, les dije, el Señor está hablando de la relación que, que Salomón tuvo con la tsunamita, porque a veces ponen algunos subtítulos, ¿no? Y es una relación que se parece mucho, o sea, básicamente al tipo de amor que un hombre puede tener con su novio y con que Cristo tiene con la iglesia, que es su novia. O sea, salió así, salió así. Y además de o sea, todo lo que salió, no sé de dónde vino. Vino el Espíritu Santo, el hombre quedó callado, no supo qué decir más, y el Espíritu Santo me salvó ese día, en ese momento. Pero el punto es que sepamos, estudien, por favor, lean, para que no tengan sorpresas. O sea, cuando la gente quieren confrontarlos o avergonzarlos cuando anuncian la palabra del Señor, como tal. Así que lean todos los libros de la Biblia, todos. Ni siquiera es estudiar, o sea, traten de leer. Leer es simplemente tomarlo y empezar a leer para saber que hay un libro que dice, o sea, que es Sofonías y que dice esto en la Biblia. O sea, es tener esto en mente por si en algún momento es necesario, verdaderamente. Entonces, esos libros poéticos y sapienciales son buenos para nosotros. Pero bueno, es la clasificación que le demos a estos libros, dentro de la clasificación que nosotros como cristianos tenemos de estos libros del Antiguo Testamento. Tenemos los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel. No los llamamos profetas mayores porque son más importantes que los demás. Los llamamos profetas mayores por la extensión de su libro, porque sus libros son más amplios que los libros de los demás profetas en contenido como tal. O sea, cuando comparamos el libro de Daniel con los demás, pues vemos que tiene más contenido. O sea, son estos libros que tienen mayor contenido que los demás. No es porque fueron más relevantes que los demás. O sea, quizás lo hayan sido, pero la clasificación de estos libros en profetas mayores tiene más que ver con el contenido, la extensión del contenido del libro, que por la relevancia del mismo profeta en aquel entonces. Así que decimos que Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, que sigue el libro de Jeremías, Ezequiel y Daniel son los libros de los profetas mayores, más que todo por su extensión, la cantidad de contenido que tiene cada uno de estos libros concretamente. También tenemos los profetas menores, que son pues obviamente Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que son profetas menores, pero más que todo porque sus libros son más pequeños, el contenido es menor. Aunque Oseas tiene un poco más de capítulos, pues obviamente cuando los comparamos con los demás en contenido, los demás sobrepasan. Por eso los ponemos en categoría C. Así que tenemos el Pentateuco, tenemos los libros históricos, que son 12, tenemos los libros proféticos, que son 5, los profetas mayores, que son 5, y los profetas menores, que son 12. Bueno, pregunta de examen, de adelante. No se preocupe. Después tenemos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también tiene sus subdivisiones. Tenemos los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro de Hechos de los Apóstoles. Después tenemos las epístolas paulinas, que son epístolas del apóstol Pablo, paulinas de Paul, o sea, que es Paul o Paul en inglés y en otros idiomas también, o sea, del apóstol Pablo, básicamente. Pues estas epístolas, que son 13, son epístolas que fueron escritas por el apóstol Pablo. Después tenemos las epístolas generales, que no tenían una, o sea, es decir, que los que escribieron esas epístolas
no se dirigían a una persona en específico o a un pueblo en específico, o el mensaje dentro de la epístola era muy generalizado. Por lo general, así es como los clasificamos. La meta no es estudiarlos, esto lo vemos en clases como Nuevo Testamento, pero para darles un vistazo un poco general, los clasificamos como epístolas generales, más que todo porque no se dirigen como, o sea, son epístolas que aplican para todos, en general. Las de Pablo también, pero inicialmente el apóstol Pablo los había escrito para algún pueblo en específico o alguna persona en específico, como en el caso de Romanos, a los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, a los Tesalonicenses, a Timoteo, a Tito, a Filemón. En el caso de Hebreos, aunque hubiéramos pensado al pueblo hebreo, cuando leemos la epístola, era una epístola general. Santiago también habla de la iglesia en general. Primera y segunda de Pedro igual. Primera, segunda de Juan también. Y tercera de Juan, aunque el apóstol Juan hablaba a un llamado Gallo, cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que el contexto de este pasaje o de este libro es más generalizado. Entonces, no solo aplica para Gallo, el anciano al que él estaba escribiendo en esa epístola. Entonces, por eso decimos que es una epístola general. Lo mismo que la epístola de Judas, que es una epístola general también. Y tenemos por fin el libro de Apocalipsis, el Apocalipsis de Juan, no el Apocalipsis de Pedro ni cualquier otro Apocalipsis, el Apocalipsis de Juan concretamente. Estas son las divisiones que tenemos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora, hablando de los autores y los escritores, no sé si hasta aquí hay preguntas, porque hay mucho contenido que estamos viendo hoy, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer, pero que sea breve, antes de avanzar. Ok. Ahora, en cuanto a los autores, pues obviamente la palabra, sí, dígame. ¿Puede una de las versiones de la Biblia faltarle información? O sea, puede suceder de que una versión de estas más modernas les falte información de la palabra original. Ajá. Ok. En cuanto a información de la palabra original, ok, puede que haya, digamos, algunas omisiones, pero tienen que ver con omisiones en la interpretación. Porque lo que podemos, lo que vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos el tema de las versiones, que nos toca ver lo del próximo martes, es que usaron dos métodos de interpretación de las palabras, de la palabra del Señor. Un método literal y un método dinámico. Entonces, algunas versiones hicieron una traducción literal y algunas versiones hicieron una traducción dinámica. ¿Qué son? ¿Qué es la diferencia? La vamos a profundizar la próxima semana. La diferencia está en el hecho de que los que hicieron la traducción literal trataron de mantenerse lo más cercano posible a los textos originales en la traducción. Es como si, por ejemplo, ahorita yo estoy traduciendo a alguien que está hablando en inglés, traduciendo del inglés al español. Si alguien dice, ah, I'm going to school, estoy yendo a la escuela. ¿Ok? Esto, yo, al hacerlo, yo hice una traducción literal. Estoy yendo a la escuela. I am going to school. Pero hay personas que al traducir van a decir, voy a la escuela. No dijeron nada falso, pero simplemente hicieron una traducción dinámica, o sea, que no es palabra por palabra lo que dijo el texto original, que guarde el contexto, pero que es más entendible para el público que me está escuchando. O sea, en eso consiste la diferencia entre esas versiones. Por eso digo que si hay una omisión es más que todo en cuestión de palabras, pero no necesariamente en cuestión de contexto. Porque al final cuando analizamos el contexto o el significado de lo que cada uno quiso decir, lo dijo solo que con otras palabras. Entonces, lo que uno dijo en 10 palabras, esto lo dijo en 3 palabras. ¿La gente lo entendió? Por supuesto que sí. ¿Mantuvo el contexto original? Sí, lo único es que no hizo una traducción literal, palabra por palabra, y la comprensión más fácil y más fluida. Y entonces a veces nos confundimos y decimos, pero es que me confunde esto. No, es simplemente otro modelo de traducción que él usó. El próximo martes lo vamos a profundizar y ahí vamos a ver, por ejemplo, casos y ejemplos concretos. Por ejemplo, si quiero hacer un estudio bíblico, ¿cuáles son las versiones de la Biblia recomendadas? Si quiero predicarle a nueva gente en la fe,
cuáles son las versiones más recomendadas y así seguir. O sea, son cosas que vamos a ver de forma práctica en el próximo martes, Dios mediante. Hablando de los autores y los escritores, siempre digo, Dios es el autor y pues los hombres escribieron. O sea, el autor es el Señor, es el Señor. Entonces, la Biblia es una colección de escritos que abarca más de 1500 años, o sea, y lo escribieron como aproximadamente 40 autores diferentes. O sea, decimos 40 autores diferentes, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, hasta 40 autores, o sea, puede ser un poco más, porque cuando leemos el libro de Salmos, hay muchos salmos y hay distintos autores dentro del salmo porque hay salmos que fueron escritos por David, otros por Salomón, algunos que son de Moisés incluso, algunos que son de Asaf, o sea, hay muchas personas dentro del salmo, del libro de Salmos que escribieron, y es una recolección de sus salmos, de esos cánticos incluso de alabanza o de adoración al Señor, que son, o sea, que son recopilados y puestos dentro del libro de Salmos. Por eso, o sea, cuando lo vemos, o sea, son varios autores que hay dentro de ese mismo libro, concretamente. Entonces, hay muchos autores que escribieron toda la Biblia. Y estos autores vienen de diferentes contextos históricos, culturales, geográficos. Y sus escritos abarcan una variedad de géneros literarios. O sea, cuando los estudiamos vemos una diferencia, o sea, una variedad dentro de la misma palabra del Señor. ¿Pero viene de Dios? Sí. O sea, es el mismo Señor quien inspiró las escrituras, Él es el autor de las escrituras. Sin embargo, escribieron distintos autores a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios, como podemos irlo interpretando concretamente. Ahora, avancemos. Moisés, por ejemplo, a él se le atribuye tradicionalmente la escritura o la autoría de los 5 primeros libros, que nosotros conocemos como el Pentateuco o la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. David, muchos de los salmos, por supuesto, algunos cánticos, poemas, oraciones. Salomón, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y algunos salmos también. Los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y los demás, los libros que llevan sus nombres. Los evangelistas como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los libros también que llevan sus nombres. El apóstol Pablo, escribiendo las epístolas paulinas, y vemos distintas personas como tal. Así que aquí tenemos, por ejemplo, una cierta distribución. No es exhaustivo. Por ejemplo, en el caso de Moisés, pues él escribe el Pentateuco, Josué, el libro de Josué que se le atribuye, aunque hay algunas discusiones a veces, pero bueno, la mayor certeza es que fue Josué. En el caso de Samuel se dice primero y segundo de Samuel, pero hay todavía controversias con respecto a esto porque, pues, en segunda de Samuel, Samuel ya no estaba, o sea, al final, él no estaba, ya había fallecido. ¿Cómo él pudo haber escrito un libro que transciende su vida, ¿no? Entonces ahí vemos que hay complementos que fueron hechos por otras personas, pero inicialmente Samuel fue quien empezó escribiendo este libro. Ahora, ¿cómo pudo escribir los primeros capítulos donde él ni siquiera había nacido? Pues la historia se cuenta, hay una tradición y hay algunos escritos que permanecen, o sea, concretamente. Entonces, en general, cuando hablamos de los escritores, no necesariamente son los que escribieron estos libros desde la A hasta la Z, son los que quizás tuvieron mayor influencia en su escritura, en algunos casos y en algunos contextos, como tal, básicamente. Entonces, en el caso de David, Salmos, pero hay muchos otros que escribieron los Salmos. Salomón, pues ahí algunos de los libros como Proverbios, Eclesiastés, Cantares de Salomón, Isaías, el libro de Isaías, Jeremías, el libro de Jeremías y Lamentaciones, que le sigue al libro de Jeremías, Ezequiel, el libro de Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías y todo lo demás. Y el libro de Job, ¿quién lo escribió? ¿Alguien sabe? ¿Quién escribió el libro de Job? Eh, ¿Perdón? No sé si fue Moisés, no sé, la verdad no sé. Ok, dice Moisés, no, Alejandro. ¿Alguien más? Los eruditos, los estudiosos de la palabra. Ok, el libro de Job se parece mucho al libro de Hebreos. Así que los que conocen acerca del libro de Hebreos pueden decirme quién escribió el libro de Job. ¿Quién sabe quién escribió Hebreos? ¿Alguien sabe?
Bueno, está bien, avancemos. El libro de Hebreos no tiene autor, o sea, no se sabe hasta aquí, hasta la fecha, quién es el autor del libro de Hebreos. Y lo mismo pasa con el libro de Job en el Antiguo Testamento. Sí hay algunas especulaciones con respecto a eso, pero verdaderamente no se ha logrado definir exactamente quién fue. Algunos pueden decir que Job, pero dicen no, no puede ser, o sea, él es el protagonista dentro del libro, él es de la persona de la que se cuenta la historia, pero no necesariamente es el autor de ese libro. Así que por eso queda con puntos de interrogación, o sea, porque aún no se sabe, o sea, no se ha podido definir. Hay debates teológicos con respecto a esto, pero aún no se ha definido. Y aparte que pues no es tan relevante saber quién lo escribió, como tampoco lo es con respecto a los demás libros, o sea, no es tan relevante. Es importante, por supuesto, pero tampoco es tan relevante, porque al final es el mensaje que está adentro de la palabra y la interpretación correcta que le podamos dar que es mucho más relevante pues en este contexto. Ok, avancemos. En el caso del Nuevo Testamento, el libro de Mateo lo escribió Mateo, el evangelista, ¿Puedo que hacer una pregunta? sí, dígame. Con respecto a Job, hay muchos, incluso le he escuchado a grandes hombres de apóstoles, pastores, que le he escuchado que probablemente el libro de Job, en realidad en el orden en que está en la Biblia, no necesariamente que esa sea su ubicación, sino que pueda ser que sea uno de los primeros libros. No sé, pregunto porque sí lo he escuchado varias veces. Sí, excelente pregunta. Muchas gracias, maestra. Sí, el libro de Job es uno de los libros más viejos. En cuanto a cronología, por ejemplo, yo aquí tengo una Biblia cronológica. Esta Biblia, los libros no van en el orden en el cual los van en la Biblia común. Y para leerlo es bastante complicado, pero bueno, voy aprendiendo y desarrollándome aún más con esto, porque me da la cronología de los eventos. Entonces los libros me los clasifica, me los pone, me los ordena en el orden cronológico de la sucesión de los eventos. Y aquí, por ejemplo, el libro de Job viene casi en el mismo momento que Génesis. ¿Por qué? Porque Job, cuando analizamos su época, él vivió casi en la misma época que Abraham, o sea, casi en la misma época. Entonces, él ni siquiera tenía la ley, ni siquiera tenía la ley, pero conocía a Dios. Bueno, o sea, él no viene del pacto abrahámico, él no viene de la descendencia de Abraham, él no viene de esto, del linaje de Abraham, pero él conocía a Dios. Por eso, o sea, cuando hablamos de conocer a Dios es muy profundo, o sea, las escrituras es importante, tengo que tener una revelación profunda también y personal del Señor. Porque estos hombres, Job, Abraham, conocieron a Dios sin tener la ley ni las escrituras que hoy en día nosotros tenemos concretamente. Pero bueno, él fue un hombre que anduvo con el Señor, que el Señor mismo o sea, habla de él. Dice de él que era un hombre piadoso, que no había nadie como él, pero era un hombre que no venía del pacto de Abraham, ni venía de ese linaje, ni venía teniendo la ley, pero era un hombre que temía al Señor. Entonces, ¿cómo conoció al Señor en una relación personal que él tuvo con él, sin tener todo lo que nosotros hoy en día tenemos, básicamente? O sea, entonces sí, es cierto, es un libro que es de los más antiguos, y en las Biblias cronológicas los vamos a ver después de algunos capítulos de Génesis, ni siquiera después de todo el libro de Génesis. Por ejemplo, aquí en mi Biblia o en algunas Biblias lo van a ubicar después de Génesis capítulo 12, o sea, cerca de Génesis capítulo 12, a veces antes incluso de Génesis 12, porque era contemporáneo en algunos casos, históricamente hablando, de Abraham y de algunos de los patriarcas en aquel entonces, aunque vivía en un territorio diferente, un territorio totalmente, o sea, distinto, ¿no? O sea, no tanto donde estaba Abraham como tal. Pero sí, muchas gracias por la pregunta, fue muy importante. Ahora, decía Mateo que era discípulo de Jesús, Marcos que no era discípulo de Jesús, no era discípulo de Jesús, pero escribió esto, Lucas que no era discípulo de Jesús, pero escribió el libro de Lucas, y Juan, que escribió el libro de Juan y las tres epístolas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis. Entonces, el apóstol Juan, que era discípulo de Jesús, escribió esos 5 libros. Después tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por Lucas también, que no era discípulo de Jesús. Y después tenemos a Pablo, pues obviamente, o Saulo de Tarso, que está mal, tenía que ser Saulo de Tarso o Pablo,
que escribió las epístolas que conocemos como epístolas paulinas, Santiago que escribió la epístola de Santiago, pero ese Santiago no era Santiago el apóstol, era Santiago hermano menor de Jesús, uno de los hijos de María, que escribió esto, que después, o sea, se convirtió en un líder importante también en la iglesia, y él fue quien escribió este libro de Santiago. Entonces, aquí no hablamos de Santiago, que era como decimos, Pedro, Juan y Santiago, o Pedro, Juan y Jacobo. No era ese Jacobo o Santiago, no, era Santiago, hermano menor de Jesús, hijo de María, quien escribió esto, que después de un tiempo él logró convertirse en uno de los apóstoles y líderes principales de la iglesia primitiva en aquel entonces. Acuérdense que el día de Pentecostés nos dicen que en el aposento alto estaban los 12 apóstoles, pues los 11 más Matías que había sustituido a Judas, y también nos dice que estaban la madre y los hermanos de Jesús y algunas de las mujeres y otras personas que seguían a Jesús. Entonces, de los 120 que estaban en el aposento alto, estaban también los hermanos de Jesús. Ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Ellos estaban cuando inició la iglesia primitiva. Ellos también después tuvieron un ministerio relevante dentro de la historia de la iglesia. Pedro, pues es el apóstol Pedro, el, el que era muy sanguíneo, sí, básicamente, y que era súper, o sea, atrevido en todo lo que hacía. Y Judas también, en este caso, no era ninguno de los apóstoles, discípulos de Jesús, sino era Judas, hermano de Jesús también, uno de los hijos de María, después de Jesús. Entonces, Judas y Santiago eran hermanos de Jesús. Estas epístolas fueron escritas por hermanos de Jesús que llegaron a ser pilares fundamentales, líderes importantes de la iglesia en aquel entonces. Y pues después tenemos el libro, por ejemplo, de Marcos, de Lucas, el libro de Hebreos, que es anónimo, no sabemos quién lo escribió. Algunos dicen por ahí que pudo haber sido Pablo, Apolos, Bernabé, lo que sea, pero no han llegado a la conclusión de quién exactamente escribió esto. No podemos decir que es el apóstol Pablo, porque el libro no lleva su firma. Todos los libros escritos por el apóstol Pablo llevan su firma. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, al inicio siempre lo dice, pero en Hebreos no lo dice. Y el estilo de escritura de Hebreos no se parece al estilo de escritura de los demás libros del apóstol Pablo. Por eso entendemos que no fue él quien lo había escrito. Bueno, tenemos el apóstol Pedro que escribió primero y segundo de Pedro, Juan que escribió Apocalipsis y así seguido. Y otro detalle importante acerca de la epístola de Santiago, decimos que fue el hermano menor de Jesús quien lo escribió, porque cuando vemos la fecha de escritura de ese libro, ya Santiago el apóstol había muerto, lo habían decapitado en Hechos capítulo 12. Entonces no podemos atribuir ese libro a ese Santiago apóstol, sino al hermano de Jesús, también cuando vemos algunas características al estudiar estos libros concretamente. Les animo si abrimos el curso del Nuevo Testamento a que lo tomen. Va a ser muy, muy, muy importante. O sea, va a ayudar mucho. El de Antiguo Testamento también. Pero bueno, estos son detalles ahí. Ahora, ¿hay algunas preguntas o dudas? Hoy tenemos bastante contenido, pero ya vamos llegando al fin, o sea, básicamente. Vamos avanzando hacia el fin de la clase. Ok. Ahora, ¿por qué las escrituras son infalibles? Cuando hablamos de infalibles, decimos que las escrituras no pueden tener errores, no pueden fallar. O sea, no tienen fallos ni errores como tal. ¿Por qué lo es? ¿O por qué lo son concretamente? Cuando hablamos de la infalibilidad de las escrituras, hablamos del hecho de que son inmunes de error. O sea, la Biblia no tiene errores y no puede tener errores, a pesar de los errores que la gente quiere encontrarle. Entonces, si algo es infalible, entonces nunca es malo y por lo tanto es absolutamente confiable. O sea, ¿por qué nosotros debemos de confiar en las escrituras? Uno, porque es inerrante, no tiene errores, a pesar de las diferencias de traducción, a pesar de las diferencias de versiones, no tiene errores. Es un punto importante porque las ideas fueron traducidas y no las palabras como tal. O sea, fueron las ideas de la palabra que fueron traducidas y fueron las ideas que fueron interpretadas, no tanto las palabras como tal.
Es como cuando alguien habla en un idioma y ahí hace falta que haya un traductor. La verdad es que si el traductor trata de traducir palabra por palabra lo que dice la persona, yo creo que la audiencia va a quedar sin entender muchas partes o muchas cosas del mensaje que se está traduciendo. Porque hay cosas que no tienen sentido cuando los traducimos palabra por palabra de un idioma al otro. Entonces, por eso lo que hacen los traductores es que, o los intérpretes, es que captan la idea que quiso decir la persona y lo transmiten en un lenguaje que la gente pueda comprender. No lo hacen palabra por palabra. Entonces, ¿están equivocados? No. Nos comunicaron con el lenguaje que podamos entender lo que quiso decir el autor. Ahora, si quiero entender profundamente lo que él quiso decir, letra por letra, entonces me toca estudiar el discurso original de la persona. Entonces me toca aprender el inglés para saber qué dijo el autor o el que estaba predicando. Lo mismo pasa con la palabra del Señor, o sea, las traducciones que tenemos no son falsas, no son, o sea, no son erróneas, son interpretaciones de la idea del texto bíblico. Si yo quiero estudiarlo profundamente, pues me toca regresar al idioma del que lo escribió o lo mandó o lo inspiró, que es el hebreo, el griego y el arameo como tal. Me toca si quiero entender profundamente, estudiar al detalle lo que fue dicho. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? No del traductor, porque el traductor me ayudó a mí a tener la accesibilidad a las escrituras. Entonces no lo puedo culpar, o sea, seamos gratos. Digámosle, Señor, gracias por esas personas que se han sacrificado para traernos estas escrituras en nuestros idiomas. Y digámosle al Señor, pues dame el entendimiento para poder comprenderlos con profundidad. Pero no los culpemos, no los juzguemos, no los mandemos al infierno, no digamos que son herejes, que nos han dado malas traducciones, se han hecho lo más que han podido, como tal. Obviamente hay que tener mucho cuidado porque por ahí vienen también algunas sociedades con intenciones malas de poder traer malas interpretaciones a las escrituras, por supuesto. Por eso es muy importante que nosotros mismos conozcamos las escrituras profundamente. Pero bueno, es inerrante y también es suficiente. Además de la palabra, la verdad es que no necesito nada más. Esa es la verdad. Esa es la verdad. O sea, no necesito nada más. Sí es importante las traducciones, o sea, es importante las prédicas, las enseñanzas, sumamente importantes. Pero si solo tengo la palabra, es más que suficiente. Es más que suficiente. O sea, me tiene que ayudar a entender que no necesito que me agreguen un texto más, un libro más. Cuando lo digo, no estoy hablando del hecho de que la gente no tiene que escribir literaturas. No, estoy diciendo que no necesito agregar algo más. O sea, no necesito agregarle algo más a lo que ya está en las escrituras. Es totalmente suficiente lo que hay. Y es confiable y se mantienen, pues a pesar del terrorismo literario, pues los ataques que ha habido en contra de las escrituras son textos confiables, son fieles y suficientemente incluso científicamente hablando, porque cuando estudiamos el libro de Job y algunos otros libros, hay datos que nos da Job que, o sea, ya la Biblia lo tenía antes de que la ciencia descubriera esto. En eso es que decimos que la Biblia es suficientemente, incluso científicamente hablando. Que la Biblia es suficiente, incluso científicamente hablando, porque hay datos que nos da Job, que es uno de los libros más viejos de la Biblia. Antes de que la ciencia descubriera esos datos, ya la Biblia tenía eso. Ya la Biblia tenía eso. En Job capítulo 26, versículo 7, él dice, Dios prende el norte de la nada, o sea, la tierra pende en medio de nada. Cuando lo leo, por ejemplo, en la versión, la Reina Valera 1960, dice, Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. Job ya sabía que la tierra estaba suspendida sobre la nada, en la nada, antes de que la ciencia lo dijera. ¿Cómo? Por revelación divina. ¿Cómo? Pues porque pues es de Dios. Él creó el universo, pues en la Biblia ya está. Datos que la ciencia ha confirmado después. Y hoy no tenemos ninguna duda de que el globo terráqueo está, o sea, no cuelga sobre nada. O sea, está sobre nada. O sea, no hay nada encima, o sea, por debajo que lo sostiene, nada. Y Job ya lo sabía antes de que la ciencia lo tuviera. Y digo, es uno de los libros más viejos. Y en su época
O sea, él vivió como hace unos, no sé, más de 3.000, 4.000 años. El mundo no tenía esos datos. O sea, por eso entendemos que incluso científicamente hablando es suficiente. Hay datos que nos da Job que no, la ciencia no conocía antes, o sea, pero que ya dentro de la Biblia estaban. En Job 38, versículo 24, también nos da otro dato. Dice, ¿de qué manera difunde la luz? Como se esparce el viento solano sobre la tierra. O sea, ¿de qué manera él lo hace? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Cómo el viento circula? ¿Cómo la luz pasa, o sea, en esta tierra? ¿Cómo pasa? En Job 36, versículo 27, él nos da otro punto. Él dice, Dios reúne las gotas de agua y hace que el vapor se convierta en lluvia. O sea, ese ciclo de la lluvia, Job ya tenía un entendimiento de esto. Cómo llueve, después se llenan los ríos, con el sol o con el calor, todo se evapora, se acumula en las nubes y cuando se vuelven muy pesadas, vuelve a caer y así seguir. O sea, ese ciclo, Job ya lo tenía. O sea, ¿cómo? Cosas que la ciencia ha estudiado después y confirmado después, porque la Biblia es confiable, nos da datos que son, o sea, que la ciencia ha llegado a confirmar después, porque pues quien inspiró las escrituras es el mismo creador. Él sabía y él sabe cómo funciona este mundo y esta tierra. Él sabe perfectamente cómo funciona absolutamente todo lo que tenemos. O sea, como estos, hay muchos más pasajes bíblicos que nos hablan de esto. Y aparte de que Jesús mismo, pues hoy el mundo no niega la existencia de Jesús. O sea, científicamente hablando, históricamente hablando, arqueológicamente hablando, confirmamos que Jesús vivió en la tierra. Y datos dentro de la escritura muestran que Jesús él mismo afirmaba que los escritos del Antiguo Testamento eran fieles, porque Jesús hizo muchas referencias al Antiguo Testamento para decir que él mismo creía en las escrituras que había antes de su época, es decir, todo el Antiguo Testamento, porque él hace muchas referencias. Él dice, escrito está, escrito está, escrito está en muchos lugares de la Biblia. Él da muchas referencias al Antiguo Testamento porque él confirmaba y confiaba en eso. Las profecías que se cumplen de él también estaban en el Antiguo Testamento. Él mismo afirmaba esto, su agonía y distintas cosas. Cuando vemos el caso de los apóstoles, también los apóstoles confirmaron y daban muchas referencias del Antiguo Testamento. Entonces, las escrituras para ellos eran cosas confiables. O sea, el Antiguo Testamento que ellos tenían en aquel entonces era confiable para ellos. Ahora, ¿cómo se conformó ese Antiguo Testamento y cómo se conformó el Nuevo Testamento? Con esta parte vamos a terminar esta clase y si hay preguntas la vamos a tomar al final. Yo sé que el doctor Alejandro había levantado la mano. Al final lo podemos ir viendo. Entonces, la conformación de la escritura se hizo bajo lo que nosotros llamamos como el canon como tal. O sea, ¿qué es el canon? El canon es el término que usamos para describir los libros que nosotros consideramos como divinamente inspirados y por lo tanto que pertenecen a esta Biblia que tenemos. O sea, cuando decimos el canon del Antiguo Testamento, estamos hablando simplemente de los 39 libros que están en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos del canon del Nuevo Testamento, estamos hablando de los 27 libros que están en el Nuevo Testamento. El canon completo de la Biblia, estamos hablando de los 66 libros que están en la Biblia. ¿Por qué la palabra canon? Pues porque obviamente en aquel entonces en el griego ellos usaban algo, o sea, una palabra o sea, ese canon venía de la palabra griega canón y del hebreo cané, que significa, o sea, que era como una caña que ellos usaban, como una barra que ellos usaban para medir, que era como una regla, más o menos, y vino a ser como una referencia. Entonces, ellos usaron unos principios o unas reglas o unas referencias o unos estándares para analizar o evaluar cada libro y confirmar si podía ser parte de la Biblia o no. O sea, simplemente confirmar. No escogieron ni eligieron, sino simplemente confirmar como tal. Entonces, en base a esto, hicieron una lista de libros que podían ser aceptados y recibidos como libros santos. Y algunos que no respetaban esas reglas, pues obviamente no, como tal. Vuelvo y repito, no escogieron, sino que confirmaron, porque en algunos casos ya muchos de los libros ya estaban aceptados.
Entonces, para determinar ese canon, o sea, fue todo un proceso. Primeramente fueron los rabinos judíos que lo hicieron, los eruditos, y después, en el caso del Nuevo Testamento, fueron los primeros cristianos como tal. Pero al final, como decimos, o sea, es el Señor Dios quien decidió cuáles libros iban a pertenecer al canon bíblico. Los hombres simplemente ayudaron a confirmar esto, basándose en ciertos principios que son importantes y que nos ayudan a entender cuáles son los libros que tienen autoridad divina y cuáles no, como tal. Vamos a avanzar. Hubo distintos canones, pues esto no es tan relevante para nosotros, es algo más histórico para que entendamos, o sea, cómo fue conformándose el canon, ¿no? Porque antes de que la Biblia tuviera los 66 libros que tenemos hoy en día, antes tenía como 63 libros, porque los libros de Hebreos, Santiago y Tercera de Juan, al inicio de la iglesia la gente dudaba, o sea, algunas personas no querían aceptar esos libros como libros santos. Tuvieron que tener algunas reuniones que llamamos concilios para poder determinar y al final confirmar esto. Pero ya al final del siglo IV, en los años 397, ya toda la iglesia estaba de acuerdo con que pues los 27 libros que estaban en el Nuevo Testamento eran esos los libros reales y los 39 que ya existían antes de su época, pues obviamente no cabía duda que eran y que tenían que ser parte de la palabra del Señor. Ahora, ¿en qué principios se basaron para hacerlos? Lo vamos a estudiar a continuación. Pero ahorita nosotros hemos hecho una división del Antiguo Testamento en 5 partes. Los judíos lo dividen en 3 partes, que son la Torá, que es el Pentateuco, los Neviim, que son los profetas, que incluyen los profetas mayores y los profetas menores, y los Ketubim, que son todos los demás libros. Es la subdivisión que ellos tenían de los libros. Pero ¿por qué estamos viendo esto? Porque cuando Jesús viene a la tierra, ya el canon del Antiguo Testamento estaba listo. Es decir, que en la época de Jesús ya tenían los 39 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. No cabía duda en la época de Jesús que las escrituras en aquel entonces eran conformadas por esos 39 libros. No había ninguna duda. ¿Por qué lo decimos? Porque cuando después agregan libros como Tobías, Macabeos, Siracide, Judith, Baruch al Antiguo Testamento, o sea, no lo podemos aceptar porque Jesús nunca hizo referencia a esos libros. Los católicos agregan esos libros al Antiguo Testamento, pero, o sea, cuando Jesús vino a la tierra, él ya usaba los 39 libros del Antiguo Testamento. Para él era una evidencia que era eso, el canon del Antiguo Testamento, que era válido. Jesús nunca hizo ninguna referencia de Macabeo, de primera o segunda de Macabeo, de Judith, de Siracide, de Baruch o de cualquier otro de esos libros. Jesús nunca hizo referencias a esos libros porque se sobreentiende que él no creía en la validez de esos libros. Él no creía en la validez de esos libros. Él solo creía en los 39 libros que había en el Antiguo Testamento. Por eso las referencias que hace Jesús y los apóstoles solo están dentro de los libros que mencionamos que son los 39 libros, que los judíos en aquel entonces también consideraban como parte del canon concreto. Entonces, los 6 o 7 o más libros que se han agregado no eran parte del Antiguo Testamento. Porque hoy en el mundo cristiano hay debates no en cuanto al Nuevo Testamento, porque en la Iglesia Católica y en la Iglesia Cristiana Evangélica o Pentecostal, todos tenemos los mismos libros en el Nuevo Testamento. El debate está en el Antiguo Testamento. Pero cuando analizamos el tiempo de Jesús, en su época estaban los 39 aceptados. Jesús no hace referencias ni a Macabeo, ni a Baruch, ni a los demás. Solo para que entendamos que es un debate que ni siquiera en el tiempo de Jesús se hacía. Ni siquiera en su época se hacía. Entonces, hoy en día para nosotros cristianos evangélicos o pentecostales, es sumamente claro de que el Antiguo Testamento está conformado por 39 libros que también los judíos eruditos de aquellos entonces aceptaban y que Jesús, habiendo nacido dentro de ese movimiento judío, también aceptaba y sus discípulos también aceptaban. Por eso tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento y los 27 que no traen controversia en cuanto al Nuevo Testamento en todo el mundo cristiano.
como tal. Entonces, la evidencia apunta a que ya el Antiguo Testamento estaba fijo en el tiempo de Jesús y tenía 39 libros, como tal. Jesús y los apóstoles se refirieron a escrituras del Antiguo Testamento. Hay muchas referencias de la Biblia donde hablan de textos del Antiguo Testamento, como tal. Nosotros lo clasificamos en 5 libros, en 5 categorías, perdón, como les dije, y los judíos lo clasifican en 3 categorías, como les mencioné, la Torá, los Neviim, que son los profetas, y los Ketuvim, que son todos los demás libros, los libros históricos y los libros poéticos, como tal. Esto es lo que vemos. Entonces, en cuanto al Antiguo Testamento, ¿en qué principios ellos se basaron como tal? Porque en un momento hubo 22 libros, pero, o sea, es que en aquel entonces, cuando tenían 22 libros en el Antiguo Testamento, ah, el punto era que habían combinado, o sea, muchos libros venían combinados. Por ejemplo, Primera y Segunda de Reyes siempre en aquel entonces fue uno solo, o sea, fue el libro de los reyes. El libro de Crónicas también era un solo libro. El libro de Samuel era un solo libro. No había Primera y Segunda de Samuel. No había Primera y Segunda de Reyes. No había Primera y Segunda de Crónicas. Todos los libros de los profetas menores era un solo libro. No había divisiones. O sea, habían agrupado todos los textos en un solo. Por eso, en el tiempo de Jesús quizás había 22 libros en aquel entonces, pero no es que después agregaron más libros, no. Solo que después dividieron bien los libros para marcar diferencias. Por eso, de un solo libro de profetas menores, llegamos a 12 libros de profetas menores porque empezamos a dividirlos por cada profeta. Y también Primera y Segunda de Reyes los dividimos por épocas. Primera y Segunda de Crónicas igual, Primera y Segunda de Samuel igual. Por eso ya de 22 pasamos a 39. No porque se agregaron nuevos libros, sino porque se dividieron los libros que estaban conformados en uno solo. Pero no había libros más en el contexto de Jesús. Por eso decimos que son los 39 libros que son válidos y no los demás. Por más que la Iglesia Católica quiere defenderlo, no. Y por más que algunos movimientos ecuménicos quieren defenderlo, no. No lo podemos aceptar dentro del canon del Nuevo Testamento. Por eso le llamamos eso, del Antiguo Testamento, perdón. Por eso llamamos esos libros deuterocanónicos, o sea, un segundo canon que se hizo, o sea, libros fuera del canon de la Biblia. Para terminar, tenemos esta diapositiva. ¿En qué criterios se basaron para confirmar los libros que iban a ser parte del Antiguo Testamento? Primeramente preguntaban, ¿es evidente que este libro, Dios es el autor? Es decir, que sentimos que hay una inspiración de Dios dentro de este libro, o son puras fábulas, puras historias, puros cuentos. Y empezaban a analizar. Si leen el libro de Macabeo, yo lo he leído solo por curiosidad, van a ver que hay muchas historias, pero bueno, no hay tanta inspiración divina dentro. Lo mismo pasa con algunos de los otros libros. Entonces, ¿es evidente que Dios es su autor porque se siente una inspiración divina o no? ¿Fue escrito por un profeta o un portavoz de Dios o una persona relevante en aquel entonces o no? Son algunos datos que ellos tomaban para confirmarlos. Ahora vamos a preguntarnos, ¿y qué del libro de Job? Aunque tengamos dudas acerca de su autor, pensamos que es una persona que era relevante en aquel entonces, aunque no se lo conozca concretamente, porque datos históricos nos permitan identificarlo. Además de que, pues, evidenciamos que hay Dios detrás de esta inspiración que tenemos del libro de Job. Es genuino y se puede saber el tiempo y el lugar, así como su autor o escrito. O sea, por lo general analizaban también el tiempo, el lugar, el autor o el escrito. O sea, básicamente, y vuelvo y repito, hay dudas con respecto a ciertos libros, pero por lo menos saben que el autor fue una persona relevante. Por ejemplo, lo mismo pasa con el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. No se conoce quién, pero hay algunas personas potenciales. Apolos, Pablo, quizás Silas, Bernabé, o sea, que son personas potenciales, aunque no se ha definido quién es el autor concretamente, pero se puede definir en qué momento, en qué tiempo, en qué lugar se escribió. ¿Y su doctrina es apoyada por los otros libros que cumplen los otros requisitos o no? Es decir, que trataban de verificar si un libro coincidía con los demás o si estaba completamente en contra de los demás libros o si estaba en contra de los demás libros. En el libro de Macabeo, por ejemplo, nos dice que pues allí había una historia, si lo leen, de una mujer que se casaba y cada vez que se casaba, en la noche
de luna de miel, pues fallecía el hombre que se casaba con ella. Y después nos dice que pues solamente el que fue enviado para poder casarse con ella, un ángel, dicen en ese caso el arcángel Rafael, le apareció y le dijo, toma este pez, quita esta parte, cuando te vas a casar con tu esposa, quema esto y el olor va a echar fuera el demonio que mata a cada uno de los hombres que se casan. Bueno, cuando leemos esto, la verdad, esa forma de manejo no coincide mucho con lo que los demás libros de la palabra nos enseñan. Entonces, son como temas así que nos ayudan, nos llevan a dudar un poco de la veracidad de libros como Macabeo y algunos otros. O sea, cuando lo lean, van a ver que tiende más a ser como un cuento, una fábula, que un libro realmente que transmite una doctrina, una enseñanza verdadera. Lo mismo pasa con el libro de Enoch, que nos relata el hecho de cuando los hijos de Dios bajaron a la tierra. O sea, muchas cosas que nos dice ahí. Entonces, cuando uno estudia y ve estos principios, se empieza a entender por qué algunos libros sí y por qué algunos libros no, como tal. Y en el caso del Nuevo Testamento, los principios eran casi similares, solo que pues en el Antiguo Testamento hablaban de profeta o portavoz de Dios y aquí en el Nuevo Testamento los principios eran estos. ¿El autor fue un apóstol o tuvo una estrecha relación con un apóstol o no? Y ya ahí iban viendo. Nicodemo, pues no era un apóstol, no tenía una estrecha relación con un apóstol, aunque en algún momento visitó a Jesús, no era. Marcos no era discípulo ni apóstol de Jesús, pero estuvo en el círculo de los apóstoles. Lucas igual. No era apóstol, pero estuvo en el círculo, era una persona que estaba en estrecha relación con los apóstoles. Lo mismo pasa con Judas, hermano de Jesús, y Santiago. Entonces ahí es donde empezamos a confirmar esos libros que no fueron escritos por apóstoles, pero por personas que estaban en su círculo íntimo. El libro ha sido aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo. En aquel entonces, muchos de esos libros ya habían sido aceptados por la mayoría de las iglesias. ¿El contenido del libro es de consistencia doctrinal y transmite una enseñanza, sí o no? Y por último, este libro contiene evidencia de alta moral, valores espirituales que reflejan la obra del Espíritu Santo, o sea, una inspiración divina o no. O sea, eran principios en los cuales ellos se basaban para confirmar algunos libros como parte del canon del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento y otros que no. Les invito a que vuelvan a leer esto, a que lo analicen y que si hay algunas preguntas, pues también lo pueden ir haciendo concretamente. Así que con esto terminamos la clase. Si hay preguntas, nos quedan 10 minutos para cerrar. La tarea es hacer un resumen. La tarea siempre les digo que es voluntaria, aunque es buena hacerla, ¿no? Así que es voluntaria. Si la quieren hacer, está bien, pero es bueno. Hacer un resumen de lo que has aprendido. Hemos visto muchas cosas, entonces si no haces un resumen, se te va todo lo que has aprendido en esta sesión, absolutamente todo. Entonces trata de hacer un resumen. En esta sesión yo aprendí acerca de las escrituras. Vi que las escrituras son una inspiración de Dios, que aunque los hombres han escrito, viene del Señor. Pero, o sea, por ejemplo, la inspiración fue viva y no mecánica. El Señor no fue dictando a la gente lo que tenía que escribir, excepto los 10 mandamientos, que él de hecho escribió con su dedo, ¿no? En algunos casos. Ah, entonces, fue una inspiración más viva, no mecánica. Entonces, ahí entiendo que pues cada autor mantenía su personalidad, su estilo y todo esto. Por eso podemos ver algunas diferencias. También las mismas escrituras confirman ser inspiradas por Dios. Puedo ver, por ejemplo, algunas cosas, estudiamos el canon, cómo fue conformado, estos fueron los principios, o sea, trata de hacer un resumen y mientras más rápido lo hagas, mejor, porque si no, si pasas una semana, 2 semanas, no te vas a acordar de nada de lo que hemos visto hoy y se te va a pasar. Entonces, trata de resumirlo, pero más que todo para ti mismo. Aunque vayas a tener estas diapositivas, trata de hacer un resumen personal para que tengas una idea de lo que viste hoy. Y si hoy tuvieras que hablar de la Biblia, ¿qué dirías tú acerca de la Biblia? Es lo más importante. Y también una segunda pregunta que es, ¿qué tan importante es la palabra de Dios para tu vida y ministerio? ¿Qué tan importante? Ahí puedes hacer una reflexión personal. Yo considero que es importante porque, pues, si fundamento mi palabra, mi vida ministerial o mi vida sobre lo que dicen los hombres, en algún momento me puedo equivocar, no sé, lo que sientas concretamente. Y aquí pongo una práctica que es voluntaria. Trata de memorizar la estructura y los nombres de los libros del Antiguo Testamento.
los 39. Cuando lo memorices te va a ayudar muchísimo. Más que todo la estructura, porque ya cuando te toque buscar un pasaje bíblico en la Biblia, te va a ser mucho más fácil, porque ya conoces cómo está estructurado el Antiguo Testamento. Entonces, trata de leerlo así, porque en la forma en que lo hemos presentado, tenemos una estructura bien específica. Entonces, sabes que está el Pentateuco, así que si buscas, por ejemplo, el libro de Números, ya sabes que es el cuarto libro de la Biblia. Voy de Génesis, Éxodo, Levítico, Números. O el Deuteronomio es el quinto libro, o Josué viene después de Deuteronomio, antes de Jueces. O sea, cuando conoces esa estructura, se te vuelve más fácil buscar los textos. Ya no tienes que volver a la tabla o sea, al inicio para ir leyendo lo que dice ahí la clasificación de los libros para buscarlos y buscar el número de la página, sino que vas buscando. Ya sabes que estoy en Jueces, me toca buscar Deuteronomio, pues me toca regresar a Josué y después tengo Deuteronomio. O sea, cuando lo memorizas intencionalmente se te vuelve mucho más fácil. Así que hoy toma esta lista que hicimos y léelo. El correo para enviarlo es dunamisglobalmin@gmail.com. Si pueden enviarlo ahí, perfecto. Si tienen dudas, escriban al número que siempre manda mensajes en los chats para poder aclararles algunas cosas. Estas diapositivas las vamos a mandar en el grupo, tal cual, en formato PDF, para los que quieran repasar y todo lo demás. Y el video, vamos a tratar de ser diligentes para mandarlos cada semana también y que la gente lo tenga, porque a veces es un poco complicado, hay que subirlos a YouTube, a veces son muy pesados y hay que organizarlos. Así que hoy de tarea está esto, el resumen de la clase, qué tan importante es la palabra de Dios para tu vida y para tu ministerio, y memoriza la estructura de los libros del Antiguo Testamento, únicamente el Antiguo Testamento, porque la próxima clase va a ser del Nuevo Testamento. Amén. Listo. Preguntas, dudas, comentarios, los escuchamos. Doctor, Profe, buenas tenía... noches. Sí, buenas noches, profe. Gracias por su tiempo y la explicación. Clase muy interesante. Excelente esa clase, me gustó bastante. Lo que pasa es que yo he revisado unas versiones de la nueva versión internacional y me he dado cuenta que siempre hace falta el versículo de Hechos 8:37. No sé si esa eliminación ha sido intencional o es un error de reproducción, pero siempre me he hecho esa pregunta, porque reviso una versión de eh, la versión nueva versión internacional, y cuando busco el versículo de Hechos 8:37, veo que no trata de 35, 36, después salta de 38. Después agarro otra versión, busco otra misma de nueva versión internacional y veo que hace falta el mismo versículo, pero no sé si, bueno, si es algo que me di cuenta al azar, que las dos versiones que yo tenía hacen falta ese versículo, o es que en todas las versiones hace falta ese versículo, Hechos 8:37 y la verdad no sé por qué se Ok, omitió. excelente, ajá. Ahí el Señor le dice, o sea, Felipe, perdón, le dice a Ileón, Ajá, y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, pues, o sea, básicamente seas salvo, ¿no? Respondió él ajá, y dijo, crees, o sea, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? ajá. Este pasaje bíblico, cuando lo estudiamos, dicen, porque los que hicieron las traducciones de la Biblia, las traducciones y las versiones de la Biblia usaron distintos manuscritos. Cuando Oh, hablamos de manuscritos es como, por ejemplo, hoy yo tengo esta Biblia, es una Reina Valera, ¿no? Después trato de volverla a transcribir, o sea, la vuelvo a escribir y sigo transcribiendo esto, o sea, básicamente. Entonces, los manuscritos con los cuales hicieron las traducciones de la Biblia no son exactamente los mismos, porque hay varios manuscritos, más que todo por las copias, porque, por ejemplo, sí. el libro de Mateo no era uno solo en un lugar, había Ujú, copias de Mateo. ujú. Por eso las iglesias tenían copias de Mateo. Por eso los lugares, o sea, había varias copias, por Entiendo. ejemplo, del libro de Éxodo y todo lo demás. Sí. Entonces, nos dicen que los más antiguos manuscritos no incluyen este versículo. O sea, las versiones que usan y que mencionan este versículo son las versiones que han usado los manuscritos más recientes. Oh.
fueron descubiertos Exacto. y que incluían este versículo. Pero los más antiguos que se habían descubierto no incluían este versículo. Entonces, están equivocados los que am, hicieron la traducción de la nueva versión internacional, no necesariamente. Solo que usaron un manuscrito que no lo incluía. Y los demás usaron manuscritos más recientes o descubiertos más recientemente y que incluían este pasaje bíblico. No fue una omisión voluntaria de los que tradujeron la nueva versión internacional. Fueron los manuscritos que ellos usaron para poder hacer esa traducción. ¿Alguna otra pregunta, comentario que tengamos? ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios? Listo. ¿Qué tal les pareció la clase? Había mucho contenido, sé, pero ¿qué tal estuvo? ¿Bien, mal? No, no, hay que decir. ¿Alguien quiere comentar? Yo creo que vamos a hacer un tiempo de intercesión aquí para decir que el espíritu de timidez salga de este grupo. Amén. Amén, amén. En el nombre de Jesús, Aleluya. vamos a reprender ese espíritu de timidez. Amén. Porque yo pues Tenga cuidado en reprender ese espíritu de timidez, porque entonces no van a dejar dar la clase. Bueno, vamos a dejar un espíritu de libertad, controlado, por supuesto, pero no, la timidez se tiene que ir, porque no puede ser posible que hay personas de los cuales no hemos escuchado su voz ni una sola vez desde que empezamos con la academia, así que los animamos a que participen, a que interactúen. Amén. Son hijos e hijas de Dios, siervos, ministros, así que tengamos la valentía de compartir. Amén. Bueno, vamos a cerrar este tiempo. En oración vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y orar por la próxima clase, que el Señor nos dé el entendimiento necesario, que sigamos creciendo. Y aunque sea mucho contenido que el Espíritu Santo nos ayuda a procesarlo, somos capaces de hacerlo, ¿sí? Amén. Nadie aquí es menos porque no te mires según tu capacidad. Mírate según la capacidad del Espíritu Santo. Y la palabra nos dice que mientras los discípulos tenían la mente cerrada, no podían, pero después nos dice que Jesús les abrió el entendimiento y pudieron entender todo lo que él les estaba anunciando. Así que Dios te va a abrir el entendimiento, eres capaz de entender todo lo que estamos viendo, así que todos vamos a crecer, amén. Ok, voy a dejarle a alguien para que cierre este tiempo en oración. ¿Quién quiere cerrar? Vamos a dejarlo así. Que no sean los que siempre hablan e intervienen. ¿Alguien quiere cerrar este tiempo en oración? Si no, vamos a llamar a cualquier persona. ¿Alguien a la una? ¿Alguien a las dos? ¿Alguien a las tres? Ok, hermana Jay, ¿quiere cerrar en oración y bendecir este tiempo? Amén. Amén. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por esta clase, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres quien abre nuestro entendimiento, Señor, para recibir tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que, Padre, todo el contenido, Señor, Padre, que hoy estuvimos escuchando, Señor. Padre, te pedimos que seas tú, Señor, implantándolo en nuestros corazones, Señor. Danos de tu sabiduría que proviene de lo alto, mi Rey. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y que cada palabra, Señor, en tu tiempo dé frutos en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, mi Rey. Ayúdanos, Padre, a entender, Señor. Oh Padre, ayúdanos, mi Rey, a poner tus palabras por obra, Señor, y guarda cada uno, Señor, de los que estamos viendo esta clase, Señor. Guarda aún a esos alumnos, Señor, que se van a estar conectando en las próximas clases, Señor, que van a estar siendo parte, Señor. Ponemos este ministerio en tus manos, Señor. Ponemos al maestro guía en tus manos, Señor, creyendo que tú lo guardas, Padre, que tú lo cuidas, Señor, y que tú lo sigues usando, Padre, para ministrar cada una de nuestras vidas, mi Rey. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho hoy, mi Rey, y te pedimos que seas tú, Señor, ayudándonos a entregar esas tareas, Padre, ayudándonos a aprender, Señor, cada día más y más de ti, Señor, para que tu reino sea edificado, Padre, y que tu nombre sea exaltado, Padre, con sabiduría tuya, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, a ti te damos honra y gloria. Amén y amén. Amén, amén, amén. Bueno, bendiciones a todos y gracias por ser parte. Nos vemos la próxima clase. La gente pueden seguirse registrando porque les autorizamos una ausencia de cada 3 clases. Entonces, si alguien está interesado en tomar este curso, no duden en invitarlo para que tome y que sea de bendición también para él.
Nos vemos en la próxima clase. Bueno, ahora si quieren abrir los micrófonos para despedirse, lo pueden hacer. Amén. Y si alguien es Amén. tímido ahora, Bendiciones. vamos a imponerle las manos. Adiós. Amén. Bendiciones, adiós a todos. Dios Bendiciones. les bendiga. Que descansen. Gracias, hermanos. Dios les Bueno, bendiga. buenas noches a todos, bendiciones. Bendiciones, buenas noches.